¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente en los rincones más oscuros de una guerra, cuando la noche cae y algo que nunca debió moverse, empieza a moverse? En estas historias de terror, en estos cuentos de terror que pocos se atreven a contar, hay sucesos que desbordan toda lógica, sucesos que se esconden bajo el humo, la lluvia y el olor a muerte. En esta historia, un pelotón aliado avanza en plena madrugada, siguiendo las huellas frescas de un Panzer IV alemán que, de forma imposible, ha desaparecido sin dejar rastro. El teniente Marcus Delaney siente que algo no encaja. El suelo está cubierto de marcas profundas, como si algo enorme hubiera sido arrastrado a la fuerza. A su lado, el sargento Héctor Sullivan detecta un olor a combustible tan reciente que parece imposible que no haya nadie cerca. Todo está silencioso, demasiado silencioso. Cada paso que dan hacia la oscuridad los acerca a un misterio que no entiende la razón humana. Un tanque que se mueve sin ser visto. Un rastro que parece guiarlos a algo que respira en la sombra. Algo que no debería existir. Y mientras la lluvia cae, cada soldado siente que no están solos, que alguien o algo los observa. No estás a punto de ver una historia común. Estás a punto de entrar en un lugar donde la guerra deja de ser lo más aterrador y donde lo desconocido toma el control. Mantente alerta. No parpadees. Bienvenido a este video. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Revisa si ya estás suscrito al canal y si esta historia te atrapó, deja tu like para ayudar a que este proyecto siga creciendo. Los rastros de oruga los llevaron hasta una pared de roca partida y metal retorcido, como la boca rota de un monstruo enterrado. La entrada estaba sellada con placas dobladas y vigas cortadas a la fuerza. No estaba abandonada. Elias Brenner pasó la mano por uno de los bordes. El metal estaba frío, pero limpio. No tenía polvo. Señal de uso reciente. Señal de que alguien, o algo, había entrado por ahí hacía muy poco. Nadie habló. Solo se escuchaba la lluvia cayendo detrás de ellos y el lejano eco de la guerra que seguía en la superficie. Con explosivos ligeros abrieron un hueco lo bastante grande para pasar de uno en uno. Un aire pesado salió del túnel, como un suspiro viejo. No era solo humedad. Olía a combustible, a hierro, a algo más. Algo dulce y podrido. Marcus levantó la linterna y vio, bajo la luz temblorosa, unas huellas oscuras en el suelo de cemento. No eran solo marcas de oruga, eran manchas, irregulares, largas, como arrastres. Como si hubieran metido el Panzer a empujones, junto con otras cosas, restos, cuerpos, o algo peor. Era el tipo de escena que se escucha en las peores historias de terror de guerra, esos cuentos de terror que los soldados cuentan en voz baja para no perder la razón. Entraron en fila. Héctor iba segundo, con el arma pegada al hombro. El eco de sus pasos rebotaba en las paredes. El túnel descendía lento, con cables colgando del techo y lámparas rotas. De vez en cuando una bombilla parpadeaba sin estar conectada a nada. Elías lo notó, pero prefirió callar. Había señales en alemán pintadas a la carrera, flechas rojas, números. Algunas estaban tachadas, otras manchadas con algo seco y oscuro. La luz resaltaba marcas en la pared, como arañazos desesperados de manos humanas, o de algo que no lo era. Más adentro encontraron el primer casco alemán en el suelo. No había cuerpo, solo el casco, con la parte interior llena de un líquido seco, casi negro. Unos metros después, un fusil apoyado contra la pared, todavía cargado. Más adelante, una radio tirada, emitiendo solo ruido, un ruido bajo, como un susurro que nadie entendía. No había señales de combate normal, no había casquillos, no había explosiones en las paredes. Era como si los hombres hubieran dejado todo y hubieran corrido, o se los hubieran llevado en silencio. Marcus sintió un peso raro en el pecho. No era miedo normal, era una sensación de estar dentro de algo que no era humano, un lugar que no quería visitas. Pensó en los mapas aliados. Ninguna marca, ningún aviso de un complejo subterráneo nazi allí. Era una base que no existía, un escondite levantado para algo que no debía ver la luz del sol. Un sitio perfecto para un relato de terror que nadie creería. Al llegar a una curva, la linterna de Héctor iluminó algo en la pared. Símbolos extraños dibujados sobre viejas insignias nazis. Círculos, cruces deformes, caras con ojos vacíos. Encima,
palabras en alemán mezcladas con frases que ninguno reconocía. Las letras parecían hechas con las manos, manchadas, torcidas. Elías dio un paso atrás sin querer. El aire estaba cada vez más caliente, como si el túnel respirara. Desde el fondo llegó un sonido. No era motor, no era voz, era un golpe lento, repetido, como metal contra metal. Como si algo grande se moviera en la oscuridad, muy adelante, más allá del alcance de sus luces. El pelotón se miró en silencio. Nadie propuso volver. Nadie se atrevió a decir que tenía miedo. Solo ajustaron las armas y siguieron bajando, paso a paso, mientras el ruido se hacía más claro, más cercano, como si los estuviera esperando en lo profundo de ese complejo que nunca debió ser encontrado. El pasadizo se estrechó y el aire se volvió más pesado. La luz de las linternas apenas cortaba la oscuridad cuando el pelotón se detuvo de golpe. Contra una pared manchada estaban los primeros cuerpos. 2 soldados alemanes, sentados como muñecos rotos, con la espalda en el cemento y las piernas estiradas. Tenían los ojos abiertos y la piel gris, como si algo les hubiera chupado la vida en segundos. Marcus se acercó despacio. Notó los surcos profundos en sus cuellos. Uñas, sus propias uñas. Se habían desgarrado la piel hasta casi arrancársela, como si quisieran sacar algo de dentro. Entre los dedos rígidos quedaban trozos de carne. No había agujeros de bala, no había metralla, no había sangre en las paredes. Solo esos cuerpos que parecían haber luchado contra algo que nadie veía. Samuel. O'Connor se arrodilló junto a uno de ellos y tocó la piel con la parte de atrás de la mano. Dijo en voz baja que estaban tibios, que como mucho llevaban muertos unos minutos. Marcus miró hacia atrás. Nadie había oído disparos, ningún grito, nada. A menos que lo que los mató no necesitara ruido. A menos que no fuera algo humano. El silencio del túnel se volvió más pesado, casi vivo, como en esas historias de terror donde todos sienten que algo está mal, pero nadie lo nombra. Héctor dio un paso hacia los cadáveres y notó algo más. Había marcas en el suelo, alrededor de las botas, pequeños círculos, como si algo se hubiera movido dando vueltas entre sus pies antes de que murieran, como si algo se hubiera subido a sus cuerpos y hubiera entrado por la boca, por los ojos, por la piel misma. De uno de los soldados salía un hilo oscuro por la comisura de los labios, seco, pegado. No era sangre normal, tenía un tono espeso, casi negro. Elías, que intentaba mirar las paredes y no los cuerpos, vio que encima de ellos habían pintado símbolos nuevos con esa misma sustancia. Eran trazos torcidos, figuras que no parecían letras humanas, parecían hechos a la carrera, como si el que los dibujó hubiera tenido las manos temblando de puro terror. Un mensaje rápido, desesperado, dejado sobre los muertos. De pronto, la radio tirada unos metros más atrás volvió a emitir un ruido, pero esta vez no era simple estática. Era un murmullo muy bajo, como voces mezcladas hablando en un idioma que ninguno reconocía. Un susurro largo, como un rezo al revés. La luz de una linterna parpadeó y el pasadizo pareció cerrarse sobre ellos. Samuel se levantó rápido, y Marcus decidió que no tocarían más los cuerpos. Lo que fuera que había pasado allí, podía seguir cerca, podía seguir mirándolos. El teniente ordenó avanzar, pero el tono de su voz había cambiado. Ya no era el mando seguro del oficial que busca un tanque enemigo. Era la voz de alguien que siente que ha entrado en un lugar donde las reglas normales no sirven. Un sitio propio de relatos de terror de guerra que nadie se atreve a repetir. El pelotón comenzó a caminar de nuevo, dejando atrás a los 2 alemanes con los ojos vacíos, con la sensación de que en cualquier momento escucharían esas uñas rasgando carne otra vez. Más adelante, en la oscuridad, esperándolos. El pasadizo desembocó en una puerta metálica entreabierta, golpeando suavemente con cada vibración del túnel. Del otro lado se veía un parpadeo débil, como de máquinas, agonizando. Marcus levantó la mano, pidió silencio con un gesto y empujó la puerta con la punta del fusil. El olor que salió de la sala era distinto a todo lo que habían sentido antes. Combustible, carne, químicos quemados, una mezcla espesa que se pegaba a la garganta. Era el tipo de olor que uno imagina cuando escucha cuentos de terror sobre experimentos prohibidos. La sala de control parecía el corazón podrido del complejo. Paneles llenos de botones y luces rotas, chispas saltando de cables,
pelados, pantallas de vidrio hechas añicos. En el suelo, el horror estaba desparramado. Científicos nazis con batas manchadas y ojos vidriosos yacían en posiciones imposibles, algunos con el pecho abierto y cerrado de nuevo con suturas gruesas, como si los hubieran remendado a golpes de aguja. Otros tenían cortes en los brazos y el rostro, cosidos de forma torpe, como si alguien hubiera intentado meter algo dentro, o sacarlo. Luciano Herrera se detuvo en seco al ver una figura en el centro de la sala. Era un cuerpo doble, dos torsos unidos por la espalda, cosidos con una línea de puntos negros que cruzaba de nuca a cintura. 4 brazos colgaban flácidos, las manos crispadas, los dedos aún marcados con sangre seca. No parecía un cadáver normal. Parecía un intento desesperado de convertir 2 personas en una sola máquina viva. Una criatura que jamás llegó a funcionar. Luciano apretó los dientes. Sintió ganas de apartar la vista, pero no pudo. Las máquinas alrededor del cuerpo doble parpadeaban sin orden. Tubos de vidrio rotos goteaban un líquido amarillo que caía en charcos brillantes sobre el suelo. En uno de esos charcos, Marcus vio una huella. No era de bota, era algo más delgado, alargado, como si algo blando y largo se hubiera arrastrado por allí. El líquido seguía moviéndose, vibrando, como si aún respondiera a algo oculto en la sala. El ambiente se sentía vivo, pero no de una forma natural. Era como estar dentro de esas historias de terror, donde el laboratorio deja de ser un sitio de ciencia y se convierte en un altar para algo oscuro. En las paredes, entre relojes detenidos y cables colgando, había fórmulas y diagramas escritos a toda prisa, letras y números mezclados con símbolos que ninguno reconocía. Parte de esa escritura era tinta, el resto, sangre seca, extendida con la mano, con dedos desesperados. Se veían dibujos de cuerpos humanos, tanques, cráneos abiertos, flechas que señalaban el cerebro, el corazón, la columna, flechas que apuntaban después a un dibujo tosco de un Panzer, como si quisieran unir el metal y la carne en una sola cosa. Samuel se acercó a una camilla volcada. Encima había restos de correas arrancadas y marcas profundas, como arañazos de alguien que había luchado hasta el último segundo por no quedarse atado allí. Debajo de la camilla, encontró una máscara de oxígeno agujereada y manchada por dentro. La tiró de inmediato, con el pulso acelerado. No dijo nada, pero todos entendieron que allí no solo estudiaban soldados. Allí habrían cuerpos como si fueran piezas de repuesto. Héctor se fijó en un panel donde la aguja de un medidor vibraba, aunque la máquina estaba desconectada. Un pitido bajo, casi un gemido electrónico, subía y bajaba sin ritmo. De repente, una de las luces muertas sobre sus cabezas se encendió sola y luego explotó en un chispazo. El eco del vidrio rompiéndose retumbó por todo el complejo, como un disparo. Todos apuntaron sus armas a la nada, con el corazón golpeando en el pecho. Elías, que observaba un diagrama más grande pintado al fondo, tragó saliva. El dibujo mostraba una silueta humana dentro de un tanque, como si el operador estuviera fundido con la máquina. Alrededor, frases en alemán hablaban de control total, órdenes sin retraso, fusión definitiva. Bajo esas palabras, alguien había escrito, con trazos torcidos y sangre casi negra, una sola frase en otro idioma, repetida varias veces, como un aviso, como un ruego. Nadie del pelotón pudo leerla bien. Las letras parecían moverse con la luz. En ese momento, algo se oyó más allá de la sala, al fondo de un corredor lateral que hasta entonces nadie había visto. Un sonido profundo, metálico, lento. No era un motor normal, pero tampoco era un simple ruido de máquina rota. Era un latido de hierro, un golpe rítmico que venía desde la oscuridad más cerrada del complejo. Marcus levantó la vista del diagrama y miró hacia ese pasillo. Sintió que todo lo que habían visto hasta ahora solo era el comienzo. Ajustó el fusil entre las manos, respiró hondo y, sin decir palabra, empezó a caminar hacia el origen de ese sonido que no dejaba de llamarles. El pasillo se abrió de golpe y el pelotón se quedó congelado en el umbral. El hangar principal era enorme, pero lo primero que se veía no eran las paredes ni el techo. Era el Panzer IV, colgado sobre plataformas metálicas, como un animal muerto al que se negaban a dejar descansar. Cables gruesos salían de su motor y se perdían en el techo.
el suelo y unos paneles, pesados al fondo. Parecía más una máquina de hospital que un vehículo de guerra. Un corazón de hierro conectado a un cuerpo que nadie quería ver completo. Las luces del hangar parpadeaban como velas antes de apagarse, dando saltos de claridad y sombra que volvían todo más irreal, como una de esas historias de terror que uno escucha y piensa que son inventadas, hasta que está dentro de una. Debajo y alrededor del tanque, el horror tenía forma humana. Había cuerpos tirados por todas partes. Soldados alemanes, técnicos, hombres con batas. Pero no eran cadáveres normales. La piel estaba pálida, tirante, como cuero seco. Sin embargo, los músculos se movían solos por debajo, tensándose y soltándose, como algo que intenta aprender a usar esa carne. Dedos que se abrían y cerraban en espasmos, pies que daban pequeños golpes contra el suelo, mandíbulas que se abrían y cerraban, chocando dientes, como si intentaran respirar sin aire, sin vida, sin alma. Algunos cuerpos tenían cables finos, clavados en la espalda y el cuello, unidos a la maquinaria del Panzer, como si el tanque estuviera chupando algo de ellos o empujando algo dentro. Sullivan levantó el arma y ordenó en voz dura que nadie se acercara. El eco de su orden se perdió en el techo alto del hangar. El pelotón avanzó unos pasos, formando una línea tensa. El sonido era una mezcla de chispas, metal vibrando y esos pequeños golpes de músculos que no querían quedarse quietos. Samuel notó que algunos pechos subían y bajaban, muy lento, como si imitaran la respiración, pero sin aire real. No eran personas vivas ni muertos comunes. Eran algo en medio, algo que no debía existir. La clase de cosas que se mencionan en cuentos de terror militares que siempre terminan con todos desapareciendo. Entonces, uno de los cuerpos más cercanos a la plataforma del tanque se arqueó de golpe. Un espasmo fuerte lo levantó unos centímetros del suelo. Las manos se clavaron en el cemento, los dedos se doblaron al límite y la cabeza se giró hacia el pelotón con un crujido seco. Los ojos se abrieron de una sola vez. No eran ojos normales. Estaban negros por completo, como si los hubieran llenado de tinta. Brillaban con la luz temblorosa, vidriosos, vacíos y al mismo tiempo atentos. De la garganta salió un sonido áspero, un ruido que no parecía voz humana. Era un aire rasgando algo por dentro, queriendo formar palabras, pero sin saber cómo. Todos apuntaron sus rifles al mismo tiempo, pero nadie disparó. El cuerpo empezó a mover, la mandíbula, chocando los dientes, y la garganta dejó escapar un murmullo raro, compuesto por varias voces superpuestas. Algunas parecían alemanas, otras sonaban como susurros en otro idioma, algo antiguo, roto, como un rezo invertido. Elías notó que, cada vez que aquel cadáver intentaba hablar, las agujas de los paneles conectados al Panzer subían de golpe. Los medidores se agitaban como locos, marcando niveles imposibles. El motor del tanque respondió con un zumbido profundo, casi un ronquido. El metal vibró sobre las plataformas, y los cables que lo rodeaban se tensaron, como venas hinchadas. Otro cuerpo, más cerca de las orugas, levantó un brazo sin control, como si respondiera a una orden silenciosa. Después otro, y otro más. Poco a poco, varios cadáveres comenzaron a moverse al mismo ritmo, todos con esos pequeños espasmos que ya no parecían al azar, sino coordinados. Marcus tragó saliva sin quitar la vista del Panzer. Entendió, aunque no quisiera, que ese tanque no era solo un objetivo militar. Era el centro de todo. El punto donde se unían los experimentos, las fórmulas de sangre en las paredes y esos cuerpos que se negaban a quedarse quietos. Un contenedor, una mente, una puerta abierta a algo que no entendían. El cadáver de los ojos negros giró la cabeza un poco más, como si buscara a alguien en concreto dentro del pelotón. Y fue en ese instante, mientras el motor del tanque soltaba un nuevo rugido grave y el suelo empezaba a vibrar bajo sus botas, cuando todos sintieron que lo que estaba a punto de despertar allí abajo era mucho peor que cualquier enemigo que hubieran enfrentado en la superficie. El rugido del motor subterráneo creció hasta ser un trueno ahogado, y en ese mismo instante, las puertas metálicas detrás del grupo se cerraron con un golpe brutal. El eco llenó el hangar como un disparo dentro de una tumba. El único camino de salida desapareció. Las luces del techo empezaron a parpadear. Largas sombras se estiraron por el suelo y un alarido agudo, inhumano,
Rasgó el aire desde algún punto entre las columnas y la maquinaria. El pelotón giró sus armas hacia el sonido. Entre los paneles rotos y los tanques auxiliares comenzaron a moverse siluetas tambaleantes. No eran simples sombras, eran cuerpos. Soldados alemanes que deberían estar muertos. La piel de muchos estaba cosida con puntadas gruesas, cruzando el pecho, la cara, los brazos. Algunos tenían placas de metal atravesando las extremidades, sujetas con tornillos y clavos, que sobresalían de los hombros como espinas. La carne alrededor de esas piezas estaba morada y rota, pero se mantenía unida por pura fuerza de algo que no era vida. Los primeros en salir a la luz caminaban como si cada movimiento doliera. Tenían un temblor constante, como si una corriente invisible recorriera sus músculos. Después dejaron de avanzar despacio. Se lanzaron hacia el grupo con pasos violentos, torpes, chocando contra columnas y cajas metálicas, cayendo al suelo y levantándose otra vez, sin importar los golpes. Sus cabezas se sacudían, las mandíbulas se abrían y cerraban sin control, dejando escapar gruñidos bajos, sonidos que no eran palabras, pero tampoco simples gemidos. Era una mezcla horrible, como si muchas voces intentaran usar una garganta rota. Sullivan gritó que formaran línea y abrieran fuego. Los primeros disparos retumbaron dentro del hangar, rebotando en las paredes de metal. Varios de esos soldados se desplomaron, pero la escena no mejoró. Algunos siguieron arrastrándose por el suelo con las piernas destrozadas, usando las manos para avanzar, dejando un rastro oscuro detrás. Otros se levantaron después de recibir balas en el pecho, como si esas heridas fueran solo detalles sin importancia. Había que acertar en la cabeza, y aún así no siempre bastaba. Uno de ellos, con la cara medio arrancada y un ojo colgando, avanzó a toda velocidad, se estampó contra una columna y se levantó de nuevo como si nada. Samuel vio a una de esas cosas de cerca. Tenía clavados en el cuello varios pequeños conectores metálicos, los mismos que habían visto en la sala de control. Cada vez que se movía, chispas minúsculas corrían bajo la piel cocida, como relámpagos atrapados. Aquello no era vida. Era una marioneta hecha de carne, sostenida por una energía que no entendían. Exactamente el tipo de horrores que uno escucha en historias de terror sobre experimentos nazis, esos cuentos de terror que nadie quiere creer reales. Elías lanzó una granada hacia un grupo que se acercaba corriendo de forma desordenada. La explosión hizo temblar todo el hangar. Pedazos de carne y metal salieron disparados en todas direcciones. Por un segundo hubo silencio, solo humo y el pitido en los oídos. Después, entre los restos, un brazo suelto empezó a moverse solo, los dedos abriéndose y cerrándose en el suelo. Un torso sin piernas intentó levantarse apoyándose en los codos. La cabeza de una de las criaturas, incrustada en una rejilla, abrió la boca y dejó escapar un ruido áspero que hizo que a más de uno se le helara la sangre, mientras las balas seguían tronando y los cuerpos caían y se volvían a levantar. El Panzer, elevado sobre las plataformas, soltó un sonido más profundo, como un quejido metálico. Las luces se pusieron rojas por un instante, los medidores reventaron y varios cables se tensaron al máximo. Marcus sintió que el suelo vibraba de una forma distinta, como si algo muy grande estuviera despertando justo debajo de sus pies, alimentado por cada chispazo, por cada movimiento de esas criaturas que no terminaban de morir, preparando algo que todavía ninguno de ellos había visto, pero que ya empezaba a hacerse notar en cada pared del complejo. El ruido dentro del hangar se volvió una tormenta. Disparos, gritos, metal golpeando contra metal, y esos alaridos inhumanos que parecían venir de todas partes. Con las puertas selladas y la radio reducida a un murmullo inútil, el pelotón entendió que no llegaría ayuda. Estaban solos con aquello. Delaney gritó órdenes mientras disparaba, la voz rota de tensión. Mandó a 2 hombres cubrir los flancos detrás de cajas de munición oxidadas, a otros subir a una pasarela lateral, cualquier cosa que sirviera como posición defensiva improvisada. No era una batalla normal, era un encierro de pesadilla, digno de las peores historias de terror militar que se cuentan al borde del fuego. Herrera se movía entre las sombras como podía, con las manos manchadas de aceite y pólvora. Encontró varias latas, medio vacías, tiradas cerca de una mesa de herramientas. Con movimientos rápidos metió explosivos y trozos de metal en su interior, cerrándolas a golpes.
granadas improvisadas. Las encendía y las lanzaba hacia los grupos más numerosos de criaturas que avanzaban a trompicones. Cada explosión levantaba una nube de humo, trozos de carne cocida y fragmentos de hierro que chocaban contra el tanque elevado y las columnas. Algunas de esas cosas quedaban reducidas a partes. Otras seguían moviéndose en 1900 pedazos, arrastrándose por el suelo como insectos humanos. O'Connor, mientras tanto, apenas podía disparar. Tenía una tarea más urgente. Vio cómo el soldado Paul Schneider era derribado por una criatura que se lanzó desde un montacargas. Cayeron juntos, rodando por el cemento manchado. Aquello que se le había echado encima no tenía casi labios. La mandíbula estaba sostenida por alambres tensos, cruzando de un lado a otro como un marco de metal mal armado. Cada vez que mordía, los alambres se tensaban y soltaban, produciendo un sonido chirriante. Schneider gritaba mientras aquellos dientes rotos intentaban arrancarle un trozo de la garganta. El médico corrió hacia ellos, empujando un cuerpo cosido que se atravesó en su camino. Disparó 2 veces a quemarropa contra la cabeza de la criatura, pero ésta solo se frenó unos segundos. La mandíbula siguió mordiéndole el hombro a Schneider, aplastando carne y tela. O'Connor terminó por agarrar a la cosa por el cuello y estrellarla contra el suelo. Vio de cerca los ojos sin vida, cubiertos por una película blanquecina, y las suturas mal hechas que cruzaban la cara. Volvió a disparar, esta vez pegado al cráneo. El cuerpo se quedó quieto, pero la mandíbula siguió cerrada, trabada por los alambres. Tuvo que arrancarla a tirones, cortando la carne con un cuchillo tembloroso mientras Schneider se ahogaba de dolor. Alrededor, el caos no paraba. Cada disparo iluminaba por un segundo un cuadro distinto de horror. Un rostro partido y cosido. Otra vez, una espalda atravesada por barras metálicas, un brazo colgando solo unido por hilos negros. Movimientos imposibles para algo que no debería levantarse del suelo. En un rincón, una criatura corría en línea recta contra una pared una y otra vez, chocando de cabeza, cayendo, levantándose, como si su cuerpo solo respondiera a una señal rota que se repetía sin descanso. Aquello no parecía una simple batalla, sino un experimento que se negaba a apagarse. Delaney sentía que cada bala se iba demasiado rápido. Los cargadores se vaciaban y las criaturas seguían saliendo desde entre las sombras de la maquinaria. Algunas eran más recientes, con sangre aún fresca en las puntadas. Otras estaban casi momificadas, pero igual de rápidas, igual de tercas. Cada vez que una de ellas caía definitivamente, los medidores conectados al Panzer temblaban y bajaban por un instante, como si esa cosa de hierro sintiera la pérdida, como si contara cada cuerpo. Herrera lanzó otra de sus granadas de lata hacia un grupo que se acercaba por el flanco izquierdo. La explosión los desarmó literalmente, arrancando extremidades, piernas, manos. Pero los pedazos no se quedaban quietos. Dedos sueltos golpeaban el suelo. Una columna de humo cubrió esa zona, mezclada con el olor a aceite quemado y carne. Para cualquiera que escuchara esta escena en un cuento de terror, sonaría exagerado. Para ellos era real, brutal, interminable. Schneider, sangrando por el hombro, intentaba ponerse en pie con la ayuda de O'Connor. Tenía la mirada perdida, como si algo más que carne hubiera sido arrancado. El médico vio que, alrededor de la mordida, la piel empezó a ponerse extraña, más rígida, más fría. No dijo nada, no era el momento de sembrar pánico, pero sus manos temblaban más por lo que imaginaba que por lo que veía. Las luces volvieron a cambiar de intensidad. Un zumbido grave llenó el hangar. El Panzer elevando en la plataforma pareció inclinarse apenas, lo suficiente para que sus orugas rechinaran. Los cables que lo rodeaban vibraron como si algo estuviera siendo drenado con fuerza. Entre los gritos, el humo, los disparos y el sonido de esas criaturas reanimadas, todos sintieron claramente que la verdadera intención de aquel lugar no era solo mantener en pie a los cuerpos. Había algo más grande detrás. Algo que ya estaba usando cada músculo cosido, cada nervio robado, cada trozo de carne para preparar el siguiente paso en ese horror de guerra que aún no mostraba su rostro completo. La munición empezaba a agotarse
y las criaturas no dejaban de llegar. Delaney entendió que si seguían así, morirían allí mismo. Gritó a Brenner, le señaló una compuerta lateral reforzada con placas viejas y le ordenó abrirse paso por ahí. El cabo, con las manos aún manchadas de aceite y polvo, recogió explosivos, balas enemigas y trozos de metal. Armó una carga improvisada contra las bisagras, sudando, mientras los demás lo cubrían a disparos. Una criatura cayó casi encima de él con el pecho destrozado. La apartó de una patada, encendió el detonador y todos se tiraron al suelo. La explosión sacudió el hangar y la compuerta voló hacia adentro, dejando un boquete humeante y un nuevo pasillo descendente. Bajaron rápido, arrastrando a Schneider y cubriendo la retaguardia. El ruido del Panzer y de las criaturas quedó atrás, sustituido por un zumbido grave y constante, como una máquina enorme respirando debajo de la tierra. El aire estaba más frío, pero olía peor, a metal, sangre vieja y productos químicos. Cada escalón los alejaba del combate de arriba, pero los metía más de lleno en la parte de la historia que casi nunca se cuenta en los relatos de guerra y que solo aparece en las peores historias de terror. Esas que muchos llaman simples cuentos de terror hasta que la pesadilla es real. Al final de las escaleras encontraron una puerta doble con letras alemanas pintadas a toda prisa. Entre ellas se leía algo que hasta ellos pudieron entender. Project Rückkehr. Las hojas de la puerta estaban abiertas, como si alguien hubiera entrado corriendo y ya no le hubiera dado tiempo a cerrarlas. Delaney avanzó primero, linterna en mano. Lo que vio hizo que se le aflojara el estómago. La sala era grande, baja, iluminada por lámparas colgantes que parpadeaban con un tono enfermo. A la izquierda había filas de mesas de cirugía, todas ocupadas, cuerpos abiertos desde el cuello hasta el vientre, costillas separadas, órganos expuestos, algunos conectados a tuberías finas que los unían a pimarocintos. Máquinas pequeñas. Muchos cadáveres no tenían cabeza, otros no tenían brazos, pero el pecho seguía abriéndose y cerrándose muy despacio, movido por bombas de aire. Varios corazones estaban fuera de los cuerpos, metidos en recipientes de vidrio que latían con ayuda de cables eléctricos. Al fondo, tanques grandes, llenos de un líquido verdoso, mostraban miembros flotando, brazos, piernas, manos sueltas con los dedos hinchados, moviéndose apenas, como si un impulso mínimo aún les llegara desde algún lado. Algunos tanques tenían torsos incompletos, con la columna a la vista, sostenidos por ganchos. En el cristal se veían marcas de uñas, como si algo hubiera intentado salir. A la derecha, una serie de generadores rugían de forma monótona. De ellos salían cables que terminaban en radios alineadas sobre una mesa. Todas apagadas, pero emitiendo el mismo pulso. Un tic rítmico, metálico, constante. Era como un latido que no pertenecía a un cuerpo, sino a todo el lugar. Cada tic hacía vibrar las lámparas un poco. Cada tic parecía coordinar un ejército invisible. Sobre la pared del fondo habían colgado mapas de Europa, marcados con alfileres y líneas rojas. No se trataba de simples rutas de avance. Eran túneles, bases subterráneas, puntos donde el Project Rückkehr ya se estaba extendiendo. Decenas de marcas señalaban ciudades, bosques, montañas. No era un experimento aislado, era un plan para crear un ejército entero de soldados muertos, controlados a distancia, listos para levantarse bajo tierra cuando alguien diera la señal correcta por radio. Herrera tragó saliva al entender que lo que habían visto arriba, los cuerpos cosidos y las criaturas que no querían morir, era solo una parte pequeña de todo aquello, apenas una prueba. O'Connor miró los mapas y pensó en los frentes, en los compañeros repartidos por toda Europa, sin saber que debajo de sus pies podían estar construyendo más salas como esa, más laboratorios, más cámaras llenas de cuerpos en espera. Brenner se acercó a un panel donde se veía un esquema del Panzer conectado a una red de símbolos y números. Entendió lo justo. El tanque de arriba no era solo un arma, era un nodo central, un primer modelo de algo mucho mayor, un núcleo para dirigir no solo a las criaturas de ese hangar, sino a muchos otros muertos, en muchos otros lugares. Un comando de hierro capaz de enviar órdenes con ese pulso rítmico que no dejaba de sonar. El latido metálico pareció subir de volumen.
Las lámparas vibraron con más fuerza. Desde algún punto detrás de los generadores llegó un ruido de cadenas arrastrándose, lento, pesado, seguido de un golpe sordo, como si algo grande hubiera empezado a moverse después de mucho tiempo inmóvil, respondiendo a ese mismo pulso que marcaba el proyecto Rooker en lo más hondo de aquella base que todavía no les había mostrado su peor secreto. El ruido de cadenas detrás de los generadores no dejó margen para dudas. No podían quedarse allí. Delaney ordenó moverse hacia el fondo de Minanosino, la sala, donde un portón semicerrado dejaba ver un túnel distinto, con rieles en el suelo. Brenner y Herrera empujaron el portón con esfuerzo hasta abrir un hueco suficiente. Un aire helado los golpeó en la cara. El zumbido del pulso metálico seguía marcando el ritmo de todo. Tic, 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 como un corazón enfermo guiando la pesadilla desde el centro del complejo. El túnel de las vías se extendía hacia la oscuridad, iluminado por unas pocas lámparas colgadas a mucha distancia entre sí. El eco de sus pasos se mezclaba con ese latido mecánico. Más adelante vieron siluetas voluminosas, vagones, contenedores sellados con símbolos nazis pintados en rojo. Y encima de un vagón plano, preparado como si estuviera listo para ser enviado a otra base, estaba otro Panzer, el mismo modelo, mismas líneas, mismo monstruo metálico listo para despertar en otro lugar, bajo otra ciudad. Cables sueltos colgaban de su chasis, como venas cortadas. O'Connor miró los contenedores y sintió un escalofrío. No necesitaba abrir ninguno para saber que no estaban vacíos. Algunos vibraban de forma leve, siguiendo el pulso metálico que llegaba desde la sala del Project Rooker, como si algo dentro respondiera a la señal. Lo que habían visto arriba era solo una muestra. Aquí estaba el envío, el futuro ejército de muertos preparado para viajar bajo tierra. Una escena tan enfermiza que ni siquiera las peores historias de terror o cuentos de terror que se contaban entre soldados se acercaban a esa realidad. De repente el pulso se hizo más fuerte. Ya no era solo un sonido lejano. Retumbaba en las paredes del túnel, en el metal de los vagones, en los huesos. Desde la oscuridad del lado derecho se escuchó un ruido de pasos descoordinados. Después, del lado contrario, otro. No venían solos. Varias criaturas surgieron por los dos extremos de la vía. Algunos cuerpos iban cosidos del cuello a la cadera, con la piel negra alrededor de las grapas. Otros tenían brazos injertados en lugares donde no debía haber nada, moviéndose como si buscaran agarrar cualquier cosa viva. Sus ojos vacíos brillaban bajo las lámparas. El temblor constante de sus músculos hacía que caminaran como muñecos atacados por descargas eléctricas. Sullivan maldijo entre dientes. Estaban atrapados otra vez, pero ahora entre vagones y rieles, sin espacio para rodear nada. Los disparos comenzaron de nuevo. Las balas perforaban carne muerta y metal, arrancaban trozos de mandíbula, partían rodillas, pero la marea seguía, avanzando. Una criatura se lanzó de cabeza contra Herrera, rebotó contra el costado de un contenedor y se levantó con el cuello torcido, como si no le importara tener la cabeza casi colgando. Otra cayó sobre la vía, con el torso partido, pero continuó arrastrándose hacia Schneider, dejando un rastro espeso detrás. El pulso metálico se aceleró. Tic, tic, tic. Ahora más rápido, más intenso, como si algo en el centro del complejo notara que su carga estaba en peligro. Delaney se dio cuenta de que, cada vez que disparaban a una criatura, el sonido cambiaba, se volvía más agresivo. No podían con todos, no así. Sullivan levantó la vista y vio sobre una estructura lateral un conjunto de cables gruesos que se perdían hacia el techo del túnel. Bajaban desde la sala anterior y se reunían en un generador principal, un bloque de metal vibrando con cada tic del pulso. Entendió al instante. Si cortaban eso, tal vez todo se apagaría. Se abrió paso disparando a bocajarro contra dos de las criaturas, que bloqueaban el camino, avanzando casi a golpes hasta quedar frente al generador. El aire alrededor de la máquina era denso, casi caliente. El panel brillaba con luces rojas, las agujas en el máximo. Sullivan apoyó el rifle, apretó la culata y vació el cargador entero sobre el corazón del aparato. Los impactos hicieron saltar chispas. El primer golpe lo hizo tambalearse. Los siguientes reventaron las cubiertas. Hubo un destello cegador y un chasquido tan fuerte que pareció que el mundo se partía. De golpe, todo se vino abajo en un apagón total.
Las lámparas murieron. El pulso metálico se cortó. El túnel se quedó a oscuras, absoluta, pesada, opresiva. Por un segundo, solo se oyeron los últimos casquillos rodando por el suelo. Después, un coro sordo de cuerpos cayendo. Decenas de golpes secos contra el suelo, contra los vagones, contra las paredes. Las criaturas se derrumbaron como marionetas sin hilos, como sacos vacíos. No hubo gritos, no hubo más pasos, solo silencio. Delaney encendió una linterna de emergencia. El haz de luz tembloroso mostró los cuerpos inmóviles, retorcidos en posiciones antinaturales, bocanadas congeladas, ojos en blanco, mandíbulas a medio abrir. El túnel parecía una fosa común abierta. El equipo respiró, pero nadie se atrevió a celebrar. O'Connor sintió algo en la nuca. No era un toque físico. Era esa sensación fría, clavada en la espalda, de que había alguien más allí, entre los vagones, mirando en silencio. Algo que no dependía de cables, ni de generadores, ni de radios. Algo que seguía despierto, escondido en la oscuridad, esperando a que dieran un paso en falso para mostrarles que el verdadero horror del Project Rooker aún no había terminado. La luz del amanecer los recibió como un golpe helado después de tantas horas atrapados en la oscuridad. Salieron del túnel arrastrando los pies, cubiertos de sangre seca, temblando todavía por lo que habían visto. El silencio del exterior parecía irreal, como si el mundo normal no pudiera existir tan cerca de aquel infierno subterráneo. Pero antes de que pudieran respirar con alivio, un convoy de camiones avanzó hacia ellos. Hombres sin insignias bajaron sin pronunciar palabra. Sus rostros eran duros, tensos, como si ya supieran todo lo que el pelotón había enfrentado. El comandante Victor Harman se presentó sin emoción. No pidió explicaciones, no hizo preguntas. Simplemente ordenó asegurar el perímetro y tomar control completo del complejo. Sus soldados entraron con rapidez, cargando documentos, máquinas, cuerpos y restos que ninguno de los aliados quería ver de nuevo. Hartman prohibió que el pelotón se acercara. Los mantuvo aparte, como si fueran testigos de algo que debían olvidar. Luego vino el papeleo, informes cortos, fríos, sin detalles. Les obligaron a firmarlos sin debatir. Lo que habían vivido quedó reducido a líneas vacías que no contaban nada. Días después, uno a uno, fueron enviados a regiones distintas, traslados repentinos, sin explicaciones, ni tiempo para despedirse, como si el ejército quisiera borrar todo rastro de ellos y de lo que encontraron. El complejo fue destruido con explosivos, o al menos eso dijeron, pero los rumores empezaron a aparecer. Señales de radio idénticas captadas en países que no tenían relación entre sí, ecos del mismo pulso metálico que había movido a los muertos, informes aislados sobre bases abandonadas reactivándose sin razón, historias de soldados que escuchaban pasos bajo tierra cuando no debía haber nada. Era claro que lo ocurrido allí no había sido un accidente. Había más lugares, más laboratorios, más silencios esperando a ser rotos por algo que nunca debió despertar. Delaney lo comprendió demasiado tarde. El proyecto Rooker no se terminó con esa explosión, solo cambió de forma. Algo seguía moviéndose bajo la guerra, algo paciente, algo que no necesitaba ojos para mirar, una sombra que seguiría creciendo mientras nadie la enfrentara. Si esta historia te estremeció, si sentiste el peso de ese horror escondido bajo el mundo, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete si aún no lo has hecho y deja un like para que podamos seguir contando relatos que dejen huella. Y cuéntame en los comentarios qué parte te marcó más, porque a veces, compartir lo que sentimos es la única manera de no dejar que la oscuridad se quede dentro.